¿Cómo están? Los saludamos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Conectados Online, aquí a través de las distintas plataformas de Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. En esta oportunidad nos acompaña el diputado Gastón Saavedra, quien gentilmente nos ha cedido unos minutos de conversación. Diputado Saavedra, gracias por estar junto a nosotros hoy aquí en Conectados. No, gracias a ustedes por invitarme y un saludo a todos y todas quienes nos están viendo. Diputado, y las conversaciones siguen, los diálogos, los temas de actualidad siguen vinculados a esta enfermedad, a esta pandemia que nos tiene tan complicados como país y que ha obligado al Ejecutivo, al Parlamento, a adoptar una serie de resoluciones fundamentalmente para no solo abordar la materia sanitaria, que obviamente es hoy por hoy la más importante, sino que también lo que viene, que es el tema de la eventual reactivación y la necesidad justamente de poder generar empleo y de que la gente sobrelleve de la mejor forma posible la crisis económica que también estamos enfrentando. Efectivamente, el punto está en que llevamos ya 15 meses discutiendo para apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Y de eso es mucho tiempo. Entonces, obviamente se deterioran, se desvirtúa el propósito principal que tienen estas pequeñas y medianas y microempresas, que es generar trabajo y generar riqueza. Entonces, quedaron sin apoyo. Y cuando se crea el FOGAPE, la verdad es que existían requisitos prácticamente inalcanzables, producto que traían deudas de arrastre o situaciones financieras que son insolutas hasta el día de hoy. Entonces, por eso había que tomar decisiones respecto de cómo apoyarla, de cómo de verdad inyectarle recursos públicos que son del Estado. Aquí cabe el rol del Estado, por lo tanto el mercado no resuelve esto, y se le entrega entonces un bono de alivio que es sin devolución, se le inyectan recursos para poder asumir y absorber la deuda previsional, que también es un problema muy fregado, eso es un delito, pero además le resta toda posibilidad de conseguir préstamos en la banca. Entonces, es muy compleja la situación. Y por otra parte, se amplió el arco de beneficiarios, son 820.000 empresas que podrían postular a estos beneficios. Entonces, del todo es un proyecto, yo diría, muy bueno, y además ayer en la sesión de la Cámara de Diputados acordamos beneficiar también a quienes son los feriantes, que también la pasan mal, porque hay gente que ahí no paga la patente porque no le alcanza, es todo más bien un comercio de subsistencia, pero vive mucha gente de eso, entonces también se consideró, y por eso es que va a un tercer trámite al Senado para que ojalá lo acojan, porque se beneficia muchísima gente a lo largo y ancho del país, y con ello entonces la cobertura se acerca más a la universalidad de estos sectores que requieren beneficio porque generan empleo, te vuelvo a decir, y además es parte de la economía y en otras partes de un modelo económico de desarrollo local que es tremendamente importante para las comunas que están más allá de Santiago. Sí, usted lo mencionó al principio de la conversación, prácticamente 15 meses para poder resolver el problema justamente de las pequeñas y medianas empresas y particularmente de las microempresas que han sido una de las más afectadas. ¿Qué pasó allí? ¿El Ejecutivo se demoró en reaccionar, en enviar estos proyectos al Parlamento? ¿Se confió a lo mejor el gobierno en que los otros tipos de ayuda, los bonos, al principio las cajas de mercadería, iban a ser suficientes para poder ayudar a la gente, a las millones de personas que trabajan en las pequeñas empresas en el país? Lo que pasa es que las cajas, los bonos, no les toca a esta gente. No son parte, no son sujetos de estas coberturas. Y por eso es que había que abrir el arco de apoyo y hubo que tomar medidas integrales. Por una parte, las medidas sanitarias, que claramente, incluso si no mejoramos los ratios de personas vacunadas, la verdad es que no vamos a resolver el problema. Eso por un lado, pero esto tiene que ser complementado con lo que nosotros denominamos el ingreso básico universal de emergencia o el mejoramiento de los IFE. Y por otra parte está también la pérdida de empleos. Cuando se pierden los empleos es porque quebraron algunas seguramente, o dejaron de trabajar o dejaron de funcionar algunos centros que son las pequeñas y medianas empresas las que sostienen el empleo en el país. Entonces, son tres ejes que a lo menos tú tienes que considerar y que al unísono tienes que ir apoyando para que esta estrategia de carácter integral surta los efectos, primero, de controlar la pandemia, segundo, de apoyar a la familia chilena, y tercero, a quienes son los generadores de empleo. Entonces, esas tres cosas son las que hay que ir desarrollando, porque tenemos que prepararnos para avisorar, ¿cierto?, lo antes posible cómo llegamos a el proceso de reactivación. Y para la reactivación, estratégicamente son claves las pequeñas, medianas y microempresas. Sí, para allá quería ir justamente, diputado, porque claro, todo va a depender de la situación sanitaria, de las políticas que se aborden en este sentido y de cómo se vaya
morigerando los efectos de la pandemia. Sabemos que el COVID va a estar presente por bastante tiempo en el país y que obviamente todo lo que son las políticas sanitarias van a ser claves para tenerlo relativamente controlado. Vamos a entrar, yo ya no sé si decirlo, una nueva normalidad, porque ese concepto ya quedó atrás, pero vamos a tener que saber convivir con este virus mientras se trata de reactivar el país. ¿Cómo se logra esa reactivación? ¿Cómo se hace para que la gente tenga empleo y para que se pueda, reitero, sobrellevar de la mejor manera posible desde el aspecto económico esta pandemia? Mira, el aspecto económico puro y solo no se puede considerar, sino que tiene que ser, te reitero, medidas integrales. Ahora, alguien tiene que explicarnos a todos cómo la riqueza crece un 74% en el país. Al comercio le va bien. Pero los pequeños comerciantes son los que tenemos que sostener porque eso están a lo largo del país y a lo ancho también. Entonces, ellos tenemos que sostenerlos porque son parte de una microeconomía que permite que haya circulante en los diferentes barrios y que al mismo tiempo haya una generación de empleo que a veces no se contabiliza. Entonces, la economía tiene que estar más allá de la macroeconomía. Tenemos que mirar todo el país. Y de ahí es que el soporte respecto del apalancamiento de recursos, tanto para las familias como también para las empresas, creo que ha sido clave. Los grandes se han podido defender. Ahora necesitamos resolver otro problema. El Estado necesita recaudar y para recaudar necesitamos tener una nueva estructura tributaria y esa tiene que ver con una reforma tributaria que nos permita recaudar de forma distinta, porque no puede ser que el 42% de la recaudación en el país sea del IVA. El IVA es un impuesto regresivo que lo pagamos todos los chilenos, pero a uno les cuesta más que a otros. Evidentemente, si constatamos que hay 5 millones de chilenos que ganan menos de 500.000 pesos, entonces ese ya tiene grabado en un 19% esos 500.000 pesos. Es decir, está en 5,95 con prácticamente 100.000 pesos de parte en contra. O sea, su sueldo pasa a ser 100.000 pesos menos. Entonces, esas cosas que son simples, muchas veces quienes están al mando de la gran economía del país no las avisoran. Entonces, por eso es que hay tantas familias chilenas que la pasan mal, porque, te reitero, en la microeconomía es donde se sufre, en donde se vive el día a día, en donde la cotidianidad es más difícil enfrentarla. ¿Y es posible, diputado, una reforma tributaria cuando ya quedan tan pocos meses de gobierno? ¿Es viable o tendríamos que esperar hasta la próxima administración para promover algo de esas características? Yo soy más optimista, yo creo que nunca es tarde. Yo creo que el presidente debe abocarse a centralizar su agenda y de una vez por todas escuchar a la mayoría y no obcecarse en sus principios ortodoxos que no dan resultados. El mundo está cambiando. Escuchar a los grandes líderes del planeta que están hoy día justamente discutiendo y propiciando reformas tributarias en el conjunto de sus países. Entonces, ¿por qué Chile debiera ser la excepción? Entonces, si hemos sido capaces de ponernos de acuerdo por otras cosas, ¿por qué no podríamos ponernos de acuerdo por una reforma tributaria en el país? No estoy diciendo una gran reforma tributaria, pero por lo menos pongámonos de acuerdo para poder recaudar más. Porque ¿qué es lo que va a pasar? No, mira, el Estado va a quedar endeudado, vamos a quedar más pobres a la salida de esta crisis, ¿cierto? Entonces, tomemos las decisiones antes, lleguemos antes con las medidas tomadas, porque después va a ser tarde. Entonces, hoy día yo creo que aprovechemos este tiempo en donde el presidente, ¿qué tiene que hacer? Direccionar, ¿cierto?, que se haga de buena forma todo lo que es la convención constituyente. Segundo, llevar a cabo todos los procesos eleccionarios pendientes, el del próximo, el domingo de la elección de los gobernadores y luego están, ¿cierto?, las de noviembre. Tercero, entonces, ¿qué hacemos para el país para que el proceso de reactivación económica, pero también de fortalecimiento de desarrollo social, que es clave en esto, tú tengas los recursos para poder sustentar a la familia chilena? ¿Por qué te digo esto? Porque una vez que pase la pandemia vamos a tener que desconectar todo esto y vamos a tener que decir no hay más bonos o no hay más IFE, como quieras ponerle. Bueno, ¿qué va a pasar ahí con la familia chilena? ¿Cuál es la capacidad que va a tener el Estado entonces de responder ante millones de familias chilenas que no van a tener posibilidades seguramente de reinsertarse en el mundo del trabajo? ¿Ya? Entonces, por eso es que tenemos que prepararnos y por eso es que aprovechemos todos los tiempos que hay para buscar acuerdos, para generar entendimiento respecto de puntos que son claves para el desarrollo de la nación. Perfecto. Bueno, diputado Saavedra, temas que quedan sobre la mesa, tareas pendientes, podríamos decir, para la administración actual y obviamente
digámoslo, cuando eventualmente lleguen las iniciativas también al Parlamento para el Congreso, para avanzar en beneficio justamente de todas las chilenas y chilenos. Diputado Gastón Saavedra, muchas gracias por haber conversado hoy con nosotros aquí en Conectados Online. No, muchas gracias y la disposición de siempre al diálogo y a la conversación. Siempre hace bien. Muchas gracias, diputado. El diálogo, como lo decía el diputado Saavedra, aquí en Conectados Online, nosotros nos reencontramos en una próxima oportunidad.